Hola gente, ¿qué tal? Les traigo acá un problema que propuse una vez para un parcial y se tomó. Vamos a plantearlo con las leyes de trabajo y energía que hemos aprendido recientemente, pero puede plantearse también por medio de dinámica y cinemática. ¿Sí? Te propongo que pongas pausa, lo copies e intentes resolverlo vos por tu cuenta, a ver qué te sale. ¿Sí? Espero que lo hayas intentado. La idea de este video no es solamente que lo mires y sigas la explicación, sino también vayas siguiéndome las cuentas en el medio, así que tenés calculadora a mano y anda tomando apuntes, ¿sí? Entonces, si leíste el problema, sabrás que tenés un plano inclinado de 37 grados de inclinación con respecto a la horizontal y tenés un cajón apoyado sobre el plano, inicialmente en el punto más bajo. Yo por una cuestión de claridad no voy a dibujar el cajón, ¿sí? Porque quiero meter en el dibujo algunas otras cosas más importantes, pero sepan que en el instante inicial, en el punto más bajo, hay un cajón. Lo que sí voy a dibujar es el punto inicial, ¿está bien? A ese punto lo voy a llamar A, o inicial lo puedes llamar también, como quieras. Ese punto para mí es importante porque yo tengo mucha información sobre ese punto. Yo sé cuánto vale la velocidad del bloque cuando pasa por ahí y sé la altura respecto del piso. ¿Está bien? Entonces, vamos a dibujar eso, vamos a dibujar la situación y vamos a marcar en la situación los puntos de interés, aquellos puntos donde yo tenga datos o donde tenga incógnitas también. ¿Sí? Entonces, otro punto importante de este problema es, por ejemplo, a los 3 metros de altura. ¿Por qué? Bueno, porque en ese punto, que voy a llamar B, tengo cuánto vale la altura y cuánto vale la velocidad del bloque. ¿Sí? Entonces, acuérdense que en un problema de trabajo y energía hay que marcar puntos de interés y marcar los datos que yo tengo en esos puntos o las cosas que me pidan calcular en esos puntos. Eso ahora lo voy a marcar. ¿Sí? Antes de seguir con el problema físico, déjenme hacer una pequeña observación geométrica que prefiero hacerla ahora y no interrumpir la explicación de la física con esto, ¿sí? Porque me parece que si no pueden llegar a perderse todavía más. Fíjense, miren este triángulo, ¿está bien? Este que ven acá. Este. Sí, es un triángulo rectángulo. Fíjense que yo tengo uno de los ángulos, este. Y además tengo cuánto vale el cateto opuesto a ese ángulo. Entonces, déjenme calcular la distancia entre A y B, que lo voy a llamar D. Claramente, esa distancia sería la hipotenusa de este triángulo que les marqué. ¿Sí? Bueno, fíjense que al tener un ángulo y al tener el cateto opuesto, si tengo que calcular la hipotenusa, aplico la definición de seno, ¿no? El seno de 37 va a ser igual al cateto opuesto a 37, que es HB, dividido la hipotenusa, que es lo que quiero calcular. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado porque lo que yo quiero calcular está en el denominador, ¿sí? Así que, ¿cómo se despeja esto? Bueno, el D pasa multiplicando y el seno de 37 pasa dividiendo, ¿sí? Bueno, si reemplazan los datos, les va a dar que D es 5 metros. Sí, pone pausa y calculale, por favor. Bueno, entonces, ¿lo que calculé con esto? Bueno, calculé la distancia entre los puntos A y B, ¿sí? Es posible que eso lo necesite en el medio de la resolución, así que preferí calcularlo antes. ¿Sí? Vos no tenés por qué darte cuenta, pero bueno, nada, quería calcularlo igual. Entonces, vamos al problema físico. Te pongo acá el dibujito de recién. ¿Sí? Entonces, volvamos a esto de los puntos de interés. Déjenme tomar el nivel cero de las alturas acá, al nivel de la base del plano. Con esa elección, la altura en el punto A es cero. ¿Sí? O sea que el bloque, cuando pasa por el punto A, tiene altura cero. ¿Sí? ¿Por qué A es un punto de interés? Además de que porque sé la altura. Porque sé la velocidad. El ejercicio dice que el bloque parte desde este punto, desde el reposo. Por lo tanto, la velocidad en A es cero. ¿Ok? ¿Por qué B es un punto de interés? Bueno, porque en el punto B yo sé cuánto vale la altura. La altura es 3 metros. Lo dice el enunciado. ¿Sí?
Además, también me dice cuánto vale la velocidad del bloque en ese punto. Es 4 metros sobre segundos. Lo dice el enunciado. Por eso es un punto de interés. ¿Ok? Bueno, hay otro punto de interés en este problema, pero eso lo pido en el ítem B. Así que eso lo marco después en el dibujo. Entonces, vamos a resolver el ítem A. Si el ítem A me pide la intensidad de la fuerza F con la que se lo arrastra por el plano. ¿Sí? Para que suba. Déjenme arrancar entonces por un diagrama de cuerpo libre que va a ser válido en el tramo AB. ¿Sí? Un viejo problema de dinámica. Concentro toda la masa del cajón en un punto y dibujo todas las fuerzas que actúan sobre él. Por empezar, la fuerza F, que es paralela al plano y dirigida hacia arriba. ¿Sí? Luego, por ejemplo, tengo que dibujar la reacción normal del plano, porque ese bloque está en permanente contacto con el plano, y el plano le ejerce una fuerza perpendicular a él y hacia arriba. ¿Sí? Y por supuesto, la fuerza peso, que siempre es vertical y apunta hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Un viejo problema de dinámica este. Ahora, te propongo que calculemos la intensidad de la fuerza F por medio de las leyes del trabajo y la energía. ¿Sí? Te repito que este problema podés resolverlo por medio de dinámica y usando un poco de cinemática. ¿Sí? Te propongo que lo hagas por tu cuenta y lo consultes eventualmente. Entonces, nosotros vamos a hacer un planteo energético. En la teórica, ustedes vieron que hay un grupo de fuerzas cuyo trabajo modifican la energía mecánica del cuerpo. ¿Sí? Y esas fuerzas son las fuerzas no conservativas. En particular, el teorema dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas que actúan en el trayecto AB es igual a la variación de la energía mecánica entre dichos puntos A y B. ¿Sí? Entonces, por empezar, la variación de energía mecánica entre dos puntos es lo que te imaginás. Es la energía mecánica final del trayecto AB menos la energía mecánica inicial del trayecto AB. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué es esto? Bueno, por eso te hice el diagrama de cuerpo libre. Vengan al diagrama de cuerpo libre y vean cuál de estas son las fuerzas no conservativas que están actuando sobre el cuerpo. Recordá que la fuerza conservativa por excelencia es el peso. ¿Sí? El peso es una fuerza conservativa. Por lo tanto, acá no la voy a tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, el peso hace trabajo, eso lo veremos después, pero no me interesa en este planteo energético. Yo acá tengo que plantear el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y el peso es conservativo. ¿Sí? Tanto la fuerza F como la normal son fuerzas no conservativas. Por lo tanto, en este miembro hay que incluir el trabajo de las dos fuerzas. El trabajo de la normal para ir desde A hasta B, más el trabajo de la fuerza F para ir de A hasta B. ¿Sí? Se suman los dos trabajos. Bueno, pero fíjate, la normal permanece perpendicular al desplazamiento. El desplazamiento es sobre el plano y la normal es perpendicular al plano. Vos ya sabés que cuando una fuerza es perpendicular al desplazamiento, esa fuerza no realiza trabajo. Así que, ¿cuánto va a valer el trabajo de la normal? 0. ¿Está bien? Aclárate eso entonces. Este trabajo es 0 porque la normal permanece perpendicular al desplazamiento del cuerpo. ¿Sí? Entonces, acá la única fuerza no conservativa que realiza trabajo es la fuerza F. O sea que la F es la responsable del cambio en la energía mecánica. ¿Sí? ¿Y cómo se calculará el trabajo de la fuerza F? Recordá que la fuerza F es constante, ¿no? Y si es constante, se puede escribir como el producto entre la intensidad de la fuerza F y el desplazamiento que se realiza entre los puntos A y B. ¿Está bien? Acá iría un coseno de 0, porque la fuerza es paralela y del mismo sentido que el desplazamiento. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale el desplazamiento entre A y B? D, lo que habíamos llamado D. Por eso lo calculé.
¿Ok? Espero que se entienda cómo escribí todos estos miembros, ¿sí? Entonces, este desplazamiento entre A y B ya lo tengo, ya lo calculé de antes, ¿sí? Es justamente la distancia D. Bueno, vamos ahora a este segundo miembro, ¿sí? ¿Qué era la energía mecánica en B? Bueno, acordate que la energía mecánica era la suma de las energías cinética y potencial en ese punto. ¿Sí? Acordate que la energía es un concepto puntual. Entonces, la energía mecánica en B va a ser la energía cinética del cuerpo al pasar por B, más la energía potencial gravitatoria al pasar por B. ¿Sí? Menos la energía mecánica en A. Bueno, y la energía mecánica en A es lo mismo, pero con el subíndice A. ¿Sí? Bueno, vamos al dibujo de nuevo. Miren el punto A. En el punto A, la altura es cero. Y si la altura es cero, la energía potencial gravitatoria del cuerpo al pasar por A también es cero. ¿Sí? Justamente porque la energía potencial depende de la altura. Si estoy en la altura cero, no tengo energía potencial. Y fíjate, al pasar por el punto A, la velocidad del móvil es cero. Y si la velocidad es cero, ¿qué va a pasar con la energía cinética? Es cero en el punto A. ¿Sí? Entonces, fíjense que la energía cinética y potencial son cero en A. ¿Está bien? Por lo tanto, la energía mecánica, la variación de energía mecánica es simplemente la energía cinética en B, que se escribe de esta manera, más la energía potencial gravitatoria en el punto B, que se escribe de esta manera. ¿Sí? Entonces, fíjense, el desplazamiento lo tengo, es justamente la distancia D que calculamos antes. La masa del cuerpo se las dijo el ejercicio. La velocidad en el punto B la tienen. La masa la tienen, G es conocido y la altura B la tienen. De acá que pueden calcular la fuerza F. ¿Sí? Te pido que pongas pausa y lo calcules, por favor. Bueno, espero que lo hayas hecho. Tendrías que hacer esta cuenta, ¿sí? Y queda 38 newton. A mí me dio 38 newton. ¿Sí? Parece un poco difícil, pero créanme que es un método sencillo de calcular la intensidad de la fuerza F, y si lo hacían con dinámica y cinemática, tal vez podrían llegar a caer, ¿sí? Creo que por medio de esta forma es un poco más fácil. Bueno, espero que se haya entendido y te propongo ahora que planteemos el ítem B. Te pongo acá el dibujo de la situación, pero en el ítem B me dicen que a partir del punto B se suprime la fuerza F. ¿Está bien? Bueno, les piden calcular la altura máxima a la que va a llegar el bloque. Tengan en cuenta que al pasar por el punto B, la velocidad no es cero, así que el cuerpo va a seguir subiendo un poquito más hasta llegar a un punto que voy a llamar C, por ejemplo. ¿Sí? Ese punto C está a una altura HC, que es lo que me pide calcular el ejercicio. ¿Sí? A partir de acá empieza a caer. Entonces, del punto C, ¿qué es lo que yo sé? Bueno, lo único que sé es que la velocidad en ese punto es cero justamente por ser altura máxima. ¿Sí? Lo que no conozco es la altura. Bueno, te propongo entonces que volvamos a repetir el ejercicio, veamos las fuerzas que actúan sobre el bloque, pero ahora en este tramo. ¿Sí? O sea, vuelvo a hacer el ejercicio como antes. Te copio el diagrama de cuerpo libre de la situación anterior, pero este era el diagrama de cuerpo libre correspondiente al tramo AB. Yo sé que a partir de B, F desaparece. ¿Ok? Por lo tanto, fíjate que el diagrama de cuerpo libre ahora me queda de esta manera, sin la fuerza F. ¿Está bien? Entonces, volvamos a hacer un planteo energético. Volvamos a aplicar que el trabajo de las fuerzas no conservativas, pero ahora desde B hasta C, es igual a la variación de la energía mecánica entre dichos puntos B y C. La variación de energía mecánica es algo que ya sabes cómo se escribe. Es la energía mecánica final del trayecto BC menos la energía mecánica inicial del trayecto BC. Y esto, vengan al diagrama de cuerpo libre y fíjense cuáles de estas fuerzas son no conservativas. Bueno, fácil. El peso es conservativo, así que no lo voy a tomar en cuenta acá. ¿Qué única fuerza me quedó?
la normal. La F no está más. Entonces, el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser simplemente el trabajo de la normal. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con la normal entre B y C? Acordate que la normal es perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo de la normal vuelve a ser cero. ¿Sí? ¿A qué podemos llegar entonces como conclusión? A que la energía mecánica en C es igual a la energía mecánica en B. ¿Está bien? O sea, no hay fuerzas no conservativas que hagan trabajo entre B y C. ¿Sí? Por más que la normal, que es no conservativa, está actuando, no hace trabajo. Por lo tanto, la energía mecánica entre B y C sí se conserva. Es lo que no pasaba en el tramo anterior. ¿Por qué? Porque había una fuerza F no conservativa que sí hacía trabajo. ¿Sí? Espero que se entienda un poco la diferencia entre fuerzas no conservativas que hacen trabajo y fuerzas no conservativas que no hacen trabajo. ¿Sí? Entonces, el trayecto BC es un trayecto en donde la energía mecánica se conserva. Así que puedo plantear esta igualdad. Entonces, sigamos. La energía mecánica en C es simplemente la suma de las energías cinética y potencial en ese punto. Y la energía mecánica en B es la suma de las energías en ese punto. Te propongo que de acá sigas vos. Pone pausa y hacele, por favor. Espero que lo hayas hecho. Es simplemente reemplazar las definiciones, ¿sí? Acordate que, a ver, en el punto C, la velocidad es cero, por ser la altura máxima. Y si la velocidad en C es cero, ¿qué más es cero? La energía cinética en C, ¿sí? Bueno, y esto se puede reemplazar por los datos que ya tenés, ¿está bien? Fíjate que la energía potencial de gravitatoria en C es masa por gravedad por la altura en C, que es lo que quiero calcular, y esto ya lo habías escrito antes, ¿sí? Un comentario, fíjense que en esta igualdad, en todos los términos aparece la masa, puedo simplificarlo, ¿sí? Bueno, tenés que resolver esta cuenta, a mí me dio 3,8 metros, ¿sí? Bueno, espero que te haya servido el ejercicio. Era un ejercicio en donde una primera parte no se conserva la energía y una segunda parte donde sí se conserva. ¿Está bien? Volvé a plantearlo, consultá lo que necesites en el foro y espero que, bueno, te haya sido útil.